Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a presentar lo correspondiente al reto número 2, denominado Jurisprudencia, de la materia de juicio de amparo para la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Juan Francisco Roldán Córdoba, mi matrícula 20007-692, mi asesor la profesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Y en esta ocasión el reto número 2 nos pide desarrollar el análisis de 3 casos de jurisprudencia. Y en cada uno de estos casos nos pide el revisar cierta información de cada uno. El caso número 1 es la tesis 1A, diagonal J, 102, diagonal 2011, la cual tiene por título Facultad de Atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de crear jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos actos constitucionales y legales. El método de integración es por reiteración. La época de la publicación es la novena época. Y nos pregunta también si cumple con los votos para su aprobación que son necesarios según el artículo 223 de la Ley de Amparo. Y les menciono que en este caso se cumple con el requisito de 5 sentencias ininterrumpidas de manera consecutiva, ya que se sabe que ese es uno de los requisitos para que se pueda dar la jurisprudencia por reiteración, y esto es lo concerniente al caso número 1. En el caso número 2, revisamos la tesis 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, la que tiene por título Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que esta es una interrupción de jurisprudencia, porque recordemos que esta se presenta cuando había ya una jurisprudencia anterior y esta viene a terminar con aquella, convirtiendo a esta que estamos analizando en la nueva jurisprudencia. Para darnos un contexto de esta tesis, puedo comentar que en la tesis anterior se manejaba que si el acusado era detenido para darle citación para la investigación de la audiencia inicial, esto era un procedimiento ilegal, lo cual con esta nueva tesis ya no resulta ilegal, con base en los siguientes razonamientos. Primero, se da esta situación porque la regulación para la citación a esta audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a las previstas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de las lecturas sistemáticas de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse la imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de la audiencia, en la cual se formalizará la investigación que se sigue en su contra y a su vez será formulada la imputación respectiva. En esta audiencia podrá o no ser vinculado o vinculada a proceso y en su caso ser sometido a una medida cautelar. No obstante a lo anterior, el hecho de que conforme la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer de manera injustificada, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta al estar condicionado a que el citado no exista sin justificación y el representante social solicite que se le ordene una comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordene la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente en el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera del juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo, con lo que queda comprobado por qué fue el cambio de una tesis
a la otra. Esta tesis fue publicada en la 10ª época. Y por último, continuando el caso 3, que es la tesis P/J 145-2000, de título Jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley, nos pregunta ¿para qué autoridades es obligatoria esta jurisprudencia? Según el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas, que es el caso para esta jurisprudencia, ya que fue en el pleno, la convierte en obligatoria para los juzgados de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales de orden común de los estados y de los distritos y del Distrito Federal, tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. La época de esta publicación es la 9ª. Y como parte final del reto número 2, concluyo que el estudio de esta materia y reto me hace reflexionar en que para nosotros como abogados es muy importante que contemos con el conocimiento para buscar las jurisprudencias y asumir a la vez que son las más actualizadas y así poderlas mencionar durante el desarrollo de los juicios, porque al utilizar estas jurisprudencias podemos llevar nuestros casos a un favorable desarrollo y conclusión, como por ejemplo un caso donde la otra parte alega que la presentación a juicio es ilegal al estar forzada, además de violar sus derechos. Nosotros podríamos mencionar la tesis número 2 que acabamos de analizar en este reto, donde se descarta la violación a sus derechos. También es muy importante el mantenernos actualizados en materia de jurisprudencia, ya que puede haber sustitución de jurisprudencias y citar alguna que ya no tiene efecto al encontrarnos desactualizados en ese tema, por lo que caeríamos en un error muy grave en que no debemos incurrir como profesionales del derecho, por lo que tenemos que mantenernos al pendiente de la Gaceta y las actualizaciones en internet de las páginas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantenernos al día. Así termino mi participación. Espero esté comprensible. Agradezco sus visualizaciones y espero sus retroalimentaciones. Muchas gracias. Buenas noches.